2026 va a ser aún peor que 2025 en cuanto a cantidad de oferta, en cuanto a subida de precios. Pero ¿y qué pasa con los alquileres de la gente que vive en Andorra? Podemos empezar a considerar que esta ley Omnibus 2.0 sí que tiene afectación directa sobre lo que está pasando en el mercado. La gente tiene que participar del éxito que ha tenido el país. ¿Qué tipo de persona está llegando ahora? La administración puede decir que esta actividad no se da de alta en Andorra. El reto es encontrar el equilibrio entre la gente que tiene que dar servicio a toda esta otra parte que está generando éxito. ¿Cuántos queremos vivir en Andorra? Seguimos vendiendo propiedades sin enseñarlas. Que a lo mejor, aparte de ser la guapa de la discoteca, nos estamos poniendo aún más guapas. Aportas, llegas. No aportas, escucha, pues media vuelta y a tu casa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lab Talks, un episodio que viene calentito y es que hoy vamos a hablar de la ley Omnibus 2.0. Y es que al final, en menos de un año, el gobierno de Andorra es la segunda ley que aprueba de estas características. Una ley que no solo habla sobre un tema en concreto, sino que regula varios ámbitos que tienen a ver con políticas de inmigración, en cómo invertir en Andorra, en cómo afecta al sector inmobiliario y en muchos otros ámbitos que veremos a continuación. Pero antes de arrancar con el tema y empezar a hablar sobre la materia, quiero presentaros a Albert y a Xavi de Loyal Business Consulting, ¿vale? Precisamente son nuestros gestores de confianza y por eso también hemos decidido traerlos hoy aquí. Nos vimos el año pasado y la verdad es que ya nos ha ido bien que hayan hecho esta ley Omnibus 2.0 porque los vídeos que hicimos hablando el año pasado sobre la primera ley, la verdad es que me he encontrado ya bastantes personas que me dijeron, ostras, esos me parecían interesantes, creo que aportabais valor, a ver si lo volvéis a repetir y qué mejor excusa que esta ley para volver a empezar. Así que Xavi y Albert, para aquellos que nos conocen, si os queréis presentar y explicar un poquito pues quiénes sois, a qué os dedicáis y de dónde venís. Perfecto, pues mira, yo soy Xavier Esgueva, Albert Pons, ¿no? Y representamos a Loyal Business Consulting, que somos una consultoría económico y fiscal en la cual ayudamos en todo este proceso a los nuevos residentes en Andorra para darle todo un servicio global, 360 grados, ¿no? Tanto tenemos temas de residencia como tema de constituciones de compañía, etcétera, ¿no? Hacemos un análisis a medida, un traje, porque no todo el mundo puede venir, y menos ahora, lo analizaremos con un tema de restricciones, Andorra y de qué manera puede venir, ¿no? Este sería un poco el concepto. Vale, Albert, ¿alguna cosita que quieras Gracias, añadir? Josh, por la presentación. Y un poco, bueno, ya lo que has comentado tú, en menos de un año, pues tenemos que hacer un segundo podcast a ratificar lo que ya dijimos entonces. Sí. Esta ley se quedaba corta. Se quedaba corta y ahora se ha modificado, rectificado y han visto que había que ser un poco más duro, estricto, digamos, o ya lo analizaremos para corregir lo que no se consiguió con la primera. Y que en muy poco tiempo, muy pocos meses se ha visto que no daba sus frutos lo que se esperaba. Vamos, podríamos decir que la primera no ha sido suficiente y por eso hemos tenido, ¿no?, que legislar de nuevo otra ley Omnibus, pero si os parece, antes de entrar en materia, pues también presentar a Gerard, actualmente director comercial de Lab Properties, repartiendo guerra, y al final también pues una persona que ya me gusta que esté aquí porque no deja de ir un poco todo de la mano, ¿no? Es decir, vosotros os encargáis de montar este vehículo 360 para que una persona de fuera pueda invertir y en el 95% de los casos esa inversión se traslada al sector inmobiliario, donde Gerard, a pie del cañón con todo el equipo comercial de Lab Properties, pues también nos puede aportar un poquito de información desde la calle. Pero bueno, ya para ir empezando, ¿no? Ya hemos dicho un poco de decir, ostras, estamos haciendo esta segunda ley porque la primera parece ser que no fue suficiente con las pretensiones de este gobierno, pero antes de hablar de esta segunda ley, ostras, repasemos un poquito, ¿no? Pues Xavi, Albert, ¿cómo habéis visto vosotros desde Loyal la afectación de la primera ley Omnibus y qué consecuencias creéis que ha tenido para la gente que quería venir de fuera? Por cierto, esta pausa es para agradecer a Hotel Park Piolets el hecho de habernos puesto a disposición esta sala, que la verdad es que nos hemos sentido encantados aquí y nada, darles las gracias, así que seguimos con el episodio.
A ver, la normativa, y tal como lo decimos ley Omnibus, pero al final es la ley que significa que es la del crecimiento sostenible y acceso a la vivienda, porque teníamos un problema, como ya dijimos anteriormente, de crecimiento, ¿no? De ser la guapa del barrio, ¿no? Era un poco el concepto país, ¿no? Entonces teníamos que regular, de alguna manera, el acceso a la vivienda de nuevas personas y de cómo llegaban estos nuevos residentes, ¿no? Eso pasó abril 2025, ¿no? Marzo-abril 2025, y se ha tenido que volver a legislar una segunda ley Omnibus que, tal como el título detalla, es la ley de continuidad y consolidación de medidas para el crecimiento sostenible, ¿sí? Claro. Dicho lo cual, hemos hecho una pequeña rectificación, a lo mejor para conceptualmente tapar algunas cosas que se nos habían pasado o para poner más estrictos el acceso, porque a lo mejor no había tenido a corto plazo una imposición, una llegada de clientes, una baja de la demanda como se buscaba. Es una baja de la demanda en lo que es el mundo inmobiliario, ¿no? Esta es la idea. Podríamos decir, pues precisamente esto, ¿no? Que la ley Omnibus 1 lo que buscaba era limitar esta llegada, esta oleada de gente que quería venir a residir a Andorra, invertir en Andorra, que el objetivo era frenar esta oleada y que precisamente ha tenido un poco un efecto Contrario, rebote, ¿no? De sí, decir, sí, hostia, a nivel inmobiliario, por ejemplo, ¿no? Cuidado que a lo mejor a partir del año que viene no puedes invertir en Andorra porque el gobierno cada vez es más estricto, me interesa moverme, pues lo hago ahora. Y Totalmente. no sé si diríais vosotros pues que también habéis notado ese efecto contrario. Ha sido un efecto de llamada mayor, ¿no? Que digamos. Bueno, de hecho lo que nos ha pasado es que siguen viniendo y siguen interesándose los clientes por venir a Andorra, siguen queriendo invertir en Andorra. Lo que pasa que hay una serie de medidas que se tienen que ir tomando, ¿no? Esto es un poco la idea. Vamos a ver. También nos hemos encontrado con una suspensión en las solicitudes para poder solicitar un permiso de residencia, sea activa o pasiva. Desde el mes de septiembre-octubre, si no recuerdo mal, que finalizó el cupo y no renovaron el cupo para residencias activas. Y desde el mes de enero también ya se terminó el cupo para poder pedir ya una residencia pasiva. Han aprobado ya nuevos cupos, no han sido publicados, veremos cuándo se publican, pero esto sí que, claro, ha restringido un poco la entrada de personas. Para que la gente lo entienda, Albert, perdona que te interrumpa, o sea, a partir de la ley Omnibus el año pasado se aprobó un cupo en el que había un X plazas por cuenta propia o por residencia pasiva de solicitar esto aquí en Andorra, o esto no tiene que ver con la ley Omnibus y ha sido algo que el gobierno dijo, escucha, hemos llegado hasta aquí, paramos y esperamos a que haya una ley que regule esta llegada de gente que viene de fuera. Correcto. O sea, ¿cómo ha funcionado exactamente Vale, esto? tenemos la entrada de residentes en Andorra funciona por un sistema de cupos, ¿eh? Es decir, venga, pues ahora vamos a aprobar, la última aprobación de cuentas propias, 150 personas. Vale. Hicieron la ley Omnibus, muy bien, pero ya teníamos el cupo aprobado. Cuando se vio que había que modificar la ley Omnibus y cambiar los requisitos para los nuevos residentes activos, pues se dijo, bueno, acabamos con este cupo y no aprobamos otro hasta que no esté aprobada la nueva ley. Ahora ya la tenemos aprobada, con lo que ahora volverán a abrir el cupo, pero claro, ahora los que vengan con las nuevas condiciones, que es Vale, los y que... a nivel spoiler, desde vuestra situación, ¿sabéis más o menos qué cantidad de cupos se habla que van a salir? ¿No os ha llegado esta información Sí, aún? bueno, o sea, ya salió, se van a hacer 200 cupos para 200 cada cupos. categoría. 200 más 200, 200 ¿no? más 200, 200 para activos y 200 Y para 200 pasivos. para pasivos. Con Vale. Con las bueno, nuevas condiciones que Totalmente. ya los hablaremos cuando creáis oportunos. Vale. Que aquí sí que ya es algo más restrictivo. Es más restrictivo, Y vale. centrados en la primera ley Omnibus, haciendo Sí. hincapié, como decía Josh, estos meses de no de transitoriedad, sino entre una ley y la otra, ¿habéis visto que se ha apretado la demanda y solicitudes de decir, vamos a entrar por sí, vamos a irnos ya hacia Andorra por sí? Bueno, ¿Ha sido el efecto llamada más, o sea, mayor? Bueno, lo que pasa es que como las medidas son más restrictivas, pasaremos a analizar,
pues sí que hasta que entra en vigor, pues la gente pues ha apretado, ¿no? Es decir, bueno, quiero hacer la compra del inmueble o quiero quiero introducir quiero darme de alta como residente antes de que me pidan, pues por ejemplo, uno de los temas es los 50.000 euros de tasa, porque ya no es un depósito, ya no es dejar el dinero y cuando me voy lo recupero, es una tasa del que viene como cuenta propia que lo tiene que pagar a la administración, ¿no? Entonces, claro, es un coste que antes no existía, antes era un depósito que te lo devolvían. Tanto eso como hay un incremento también en lo que son los tipos impositivos del impuesto de inversión extranjera. Si antes era un 3, ahora pasa a un 6, el 5 desaparece y ahora es un 10. Entonces, claro, Han apretado. vamos a apretar para entrar la documentación para que vaya con la norma anterior. Sí, sí que ha habido una apretada antes, y es normal, porque los requisitos son más exigentes. Claro. Otra pregunta que a mí me gustaría haceros, porque vosotros siempre os denominamos como el primer eslabón, ¿no? Sois las primeras personas que tenéis esa llegada de ese cliente aquí. ¿Qué tipo de persona está llegando ahora? Hago esta pregunta porque hay mucha gente que está más a pie, ¿no? Que no tiene contacto directo con este tipo de persona, que se piensa que la persona que llega viene a especular o a no residir, o sociedades pantalla, y nosotros lo que nos encontramos muchas veces es un escenario totalmente distinto, que es familias que vienen a residir y a morirse aquí, hablando en plata. Entonces, explicarles un poco, porque vosotros sois los primeros, qué tipo de gente os llega al despacho. Como clientes. De hecho, me gustaría puntualizar, decir sí, pero con la primera ley ómnibus, o sea, me gustaría contextualizar un poquito más. Primera ley ómnibus y luego vemos esta segunda, ¿no? Porque al final, pues desde abril del año pasado hasta ahora, enero-febrero de 2026, ya ha habido esta primera ley y decir, ostras, vale, esa primera ley que ya regulaba unos impuestos en inversión extranjera, que ponía una serie de limitaciones para la inversión en según qué tipo de persona jurídica, allí ya notasteis vosotros un cambio un poquito en el perfil de persona que llegaba a Andorra o que ha estado llegando a Andorra durante el último año, o diríais que es el mismo? Yo diría que no ha cambiado, ¿eh? Vale. No lo ha cambiado mucho. Sigue siendo la persona que realmente viene a vivir, a residir, se trae la familia. En este sentido no ha cambiado mucho el perfil. Sigue viviendo el mismo perfil, las mismas nacionalidades, ha aumentado quizás hay más interés por el cliente nacional francés, interesado más para también establecerse en Andorra. Y de España pues han seguido más o menos el mismo perfil, gente que ya tiene un perfil profesional potente en España y se traslada y ya viene y con la familia y con todas, como decías tú, para venir residir. No diré lo de morirse, Bueno, pero sí para una residencia Para estar efectiva aquí. y para estar en el país. O sea, aún tiene mucho ganche en Andorra y está. Y otra pregunta interesante. O sea, al final de esta ley Omnibus 1, ¿visteis la salida de alguna persona? O sea, ¿esta ley Omnibus ha hecho que alguien no valore la opción Andorra? ¿O a alguien que ya estaba residiendo y viendo cómo se está comportando el gobierno ya tenga ese posible miedo y escoja otro destino para establecer su base central? A ver, en la ley Omnibus 1, era una ley muy... o sea, que tocaba mucha estructura, no solo a nivel fiscal, sino a nivel de residencia, ¿no? Entonces, sí que Andorra, a efectos de otras jurisdicciones, igual la hizo un poco menos atractiva. Un poquito menos, ¿por qué? Pues porque la compra de vivienda, las plusvalías, etcétera, pues te costaba más dinero comprar un inmueble y te costaba más dinero residir. Entonces, otro tipo de jurisdicciones sí que ganaron más protagonismo, por eso no era tan atractiva Andorra. En esta segunda, que es la consolidación de estas medidas, sí que puede hacer que pueda ser menos atractiva. Ya lo iremos viendo, Andorra. Aún así, nosotros, por lo que captamos, Andorra no solo es un tema fiscal. Totalmente. Esto hay que aclararlo, porque aquí en la conversación se puede derivar en la especulación, ¿no? Los especuladores. Cuidado, en Andorra, para mí, hay que centrar el tema. Para mí no es un tema puramente de especulación, es un tema de que no hay oferta inmobiliaria. Por eso tenemos el incremento de los precios de los inmuebles. Por lo tanto, sí que hay agentes intermediarios, ¿no? Cada uno algunos, que intermedian en esto, ¿no? Pero el discurso pasa por quién viene a residir. Hay gente que compra, nosotros prestamos servicios a gente que compra inmuebles en Andorra o otro tipo de inversiones y no viene a residir. Lo que busca esta normativa, ya desde el inicio, es intentar
gestionar esta llegada de nuevos residentes y darle restricciones. Esto es lo que ha buscado el legislador, ¿no? Sí, señor. Eso es lo que ha buscado. Bueno, de hecho, nosotros sí que hemos visto, por ejemplo, con esta primera aplicación de la ley Omnibus, que esa limitación a la persona física, ¿no? Es decir, la sociedad que quería invertir en la compra de un inmueble, pero que ese inmueble no iba a estar destinado ni a la actividad propia de la empresa, ni a un alquiler asequible a un alquiler asequible, tal y como indican en gobierno, les denegaban ya esa permiso de inversión extranjera. Bueno, esto nos está pasando desde la entrada en vigor de la nueva normativa, ¿vale? De la 2, no de la 1. Vale. ¿Qué está pasando? Que en estas nuevas restricciones que está dando la administración, aparte de incrementar los tipos para que sea menos atractivo, ahora venir a Andorra un no residente a comprar un Sí. inmueble Pero entre el nosotros, 6. Xavi, en junio del año pasado ya tuvimos una restricción de decir para persona física, El si señor el francés, piso, no, los de Madrid, Albacete. Bueno, sí, por ahí, sí. ya sabes de quién hablo, del piso de Canillo, Sí. que se les dijo que si el piso era para comprar y alquilar desde la sociedad, que no podían. O sea, un piso para alquilar a precio actual desde una persona jurídica que no Tenía que les ser persona dejaban, física. que tenía que ser o para explotar, o sea, para poner la sede de su sociedad y que fuera, pues, yo Su qué sé, actividad. y su actividad, exacto, y si no, que tenían que comprar como persona física, teniendo en cuenta que como persona física, pues, si compras un piso ya solo puedes comprar un segundo, ya tienes esa limitación. Entonces nosotros sí que un poquito todo esto para decir que durante este año sí que es verdad que ha bajado el volumen, no ha bajado, el volumen de operaciones que hemos cerrado, por lo contrario ha subido, pero sí que es verdad que hemos visto casuísticas donde hemos tenido que estudiar bien el caso del comprador para entrar en el marco de la ley Omnibus 1. Y sí que es verdad, y creo que ahora ya podemos arrancar, que os veo a todos con muchas ganas de hablar, ¿no? De ley Omnibus 2, qué cambia y sobre todo en qué nos convertimos en más restrictivos. Hay 3 conceptos en la nueva normativa más restrictivos. Una es parte migratorio, otra es parte de comercio, que el gobierno tiene algunas otras facultades, y la otra es fiscalidad. ¿Para qué? Para hacerlo aún más restrictivo, ¿no? Vale. La parte migratoria, como tenemos, yo siempre lo explico como activos y pasivos, ¿no? Los residentes que vienen al país a trabajar por sus medios y los que no, ¿no? Los que tienen una capacidad económica X, ¿no? En esto sí que hay una diferencia importante porque a todos 50.000 euros de tasa. Esto sí que ahora cuesta venir al país. Otros países cuesta, como ya dijimos, Suiza 150.000 euros al año, lo que cuesta por vivir allí, ¿no? En determinado cantón y tal, ¿no? Pero en Andorra son 50.000 euros de tasa quien quiera venir a residir, a montarse un negocio o a hacer una residencia pasiva. Vale. En el reagrupamiento que haga, que traiga a la familia, pues también en el caso de los pasivos son 12.000 euros, que antes no existía. Vaya tela. Es importante. O Esto es una tasa a la llegada a Por Andorra. miembro, ¿verdad? Sí, por miembro. O sea, por miembro reagrupado. El que haga residencia pasiva y se quiera traer a la familia, y por cada 2 miembro hijos, de su familia, por ejemplo, 80. 12.000 euros. Y estos 12.000 euros, más los 50 del principio, son a fondo perdido para gobierno. Es una Correcto. tasa, no lo Pues es dicen, un pero, impuesto, no lo vale. dicen, pero Es un es una impuesto. tasa al final. Vale. Ya no era el depósito de Es el antes de te dejo el pasaporte. dinero. Es la tasa por la llegada. Hola, Vale, porque esto es el impuesto. antes, Xavi, por si alguien no lo tiene claro, ¿cómo era esto? Esto, por ejemplo, residentes pasivos y activos dejabas un depósito. En el caso de pasivos, 50.000 euros también, 12.000 también por cada miembro de familia, pero un depósito. Este depósito lo recuperabas cuando tú marchabas del país. Vale, o sea, Esto viene a colación y no es por aquello. Ya lo dijimos, pero es verdad que en el primer podcast dijimos, es que está saliendo muy barato venir a Andorra. Yo creo que a lo mejor alguien ha cogido la idea y ha dicho, ¿sabes qué? Tasa, sí. tú, a la llegada. Sí, este Pero- dinero como ticket de entrada. El Bueno, tema es, ¿les va a molestar seguir pagando esto? O sea, esto es una reflexión que hicimos con la Omnibus 1. Aunque les fiscalices más la llegada, Es que Al depende, final- como decimos, el traje de cada uno, Claro. depende de cada pasivo, pues hay algunos, pues claro, que sí que a lo mejor, pues si tienen 3 hijos, pues ya, te pero con obliga, el ¿no? primer ejercicio de la empresa está más que compensado. Depende de dónde vengan. Sí, Depende bueno, de dónde ya, vengan. sí, Depende sí. de la jurisdicción Si a lo que estamos en estén el acostumbrados. entorno- si estamos escúchame, en el entorno próximo, seguro. bastante porque, probable. Pero madre de Déu. aquí pasa que no solo está viniendo del entorno próximo. Sí, sí, Y hay está países claro. europeos, nos está pasando, que ingleses, también algún australiano, Bélgica, belga, algún belgas, belga están llegando también. están Llegado llegando aquí a más. Andorra.
Qué bestia. O sea, Sí. gente al final de toda Europa, no solo de Francia y de España, que al final, por influencia... Sí, y ahora veremos qué pasa. En Dubái también era un competidor de Andorra. Pero Totalmente. claro, una familia se lo piensa ahora Dubái. Que todo el mundo ¿Habéis tenía tenido el alguna llamada? concepto seguridad. ¿Habéis tenido alguna Sí, llamada sí, llamadas? Varias. de decir... Sí. Igual nos toca volver a Europa. ¿Sí? No, no, De bueno, esto Europa durante estos geográficamente, días, total. Sí, es así. Bueno. Gente que había decidido ir a Dubái que dice, a mí esto ya no me interesa tanto por un tema familiar, de que estamos cerca pues, de una guerra, ¿no? Entonces, volviendo al tema de las medidas que hablábamos, tema migratorio, hablamos de residencias activas, pasivas, ¿no? Otra medida bastante importante a nivel de migratorio es que en esta implementación de la ley Omnibus 1, pues también gente se intentaba beneficiarse de la normativa reagrupando de una cierta manera, dando de alta a los críos con el NIA cuando ellos no eran residentes, varios temas. Entonces han hecho un régimen sancionador más importante para quien ayude, ¿no? Bien sabemos, correcto. El tema es que no haya fraude de ley, ¿no? en la normativa, ¿no? O sea, había como una especie de... La ley dice esto, pero Había un podemos... agujero para entrar. Bueno, pues mucha gente que venía para montar la empresa y tal, pues entraba a través de un contrato laboral ficticio y al cabo de un tiempo disimulando y después monto la sociedad como quien no quiere la cosa y no te das cuenta, ya está, ya soy un residente activo en Andorra, pero con un permiso de residencia y trabajo que es mucho... Han hecho un Y régimen... me ha ahorrado todo el depósito famoso O este. sea, un poquito echa la ley y echa la trampa, ¿no? Sí, Siempre claro, pues, crearon un marco jurídico. Bueno, ya no se podía hacer, ¿eh? O sea, No se podía hacer, Ah, no se vale. podía hacer. no se podía Vale. hacer, pero se hacía. No, esto y había entiendo que es más común en vuestro sector que en el nuestro, ¿no? Pero al algún final- despacho estaba especializado en hacer un sistema, una cadena de contrataciones laborales Vaya tela. y el que contrataba después montaba la sociedad y el que montaba la sociedad después contrataba a otro. Porque esto Y- aplica la norma de la WIFAN. O sea, aquí es un tema de blanqueamiento y estas No, cosas, no ¿o es más un no, tema de... no es tema de blanqueamiento de Vale. capitales, no, es intentar esquivar el hecho de tener que depositar una cantidad de dinero para entrar en el país. Va por aquí, no tiene nada que ver con el tema. ¿Y ahora cuál es la punidad? Por dejarlo claro también para la gente que nos está viendo, decir, ojito, si esta es la No, intención, ya es un que te régimen pueden llegar a sancionar. aparte de posibles sanciones, consecuencias penales, pues las consecuencias administrativas, había un régimen sancionador muy fuerte. No, exacto, sí, elevada. multas y otras Bueno, consecuencias, sí. de hecho, mira, con esta pregunta de la WIFAN que os comentaba ahora para entender un poquito, leí hace poco, me parece que en 2025, a través de unos 28 expedientes o 26 expedientes, recaudaron cerca de 14 millones de euros por sanciones en blanqueamiento de capitales y estas cositas. Y precisamente de las más gordas eran hacia gestorías de aquí del Gestorías. país que se dedicaban a traer clientes de fuera. Bueno, Como dato pero eso es por un curioso. tema eso es por un tema porque no tienen implantados los criterios que no aplican los criterios de la prevención del blanqueo de capitales que tenemos como vosotros también, como tenemos la obligación en los sujetos obligados, ¿no? No financieros obligados, ¿no? Pero eso es un tema puramente de que Sí, no sí. aplican ni CAECs, etcétera, etcétera. De leyes, bueno. ¿Y qué os iba a decir? Mira, de hecho, Xavi, una de las cosas que me has hecho venir a la mente, ¿no? Cuando hablamos esto de los 50.000 euros como ticket de entrada, ¿no? De ahora es una tasa que vas a tener que pagar, poniendo el ejemplo de Suiza, pues como cuando entro con el coche, ¿no? Quiero circular por las carreteras, pago para tener la viñeta, si no, no puedo utilizar las autopistas. Yo creo un poquito, a ver, que si vosotros pensáis lo mismo, que esto ha sido una política reaccionaria, ¿no? De decir, hostia, antes sin tener esto nos ha entrado demasiada gente que a lo mejor no nos interesaba y a medida que ha ido pasando el tiempo y ha empezado a llegar más gente, hemos cambiado esta gente a la que se lo hacíamos más accesible por gente de mayor calidad, con empresas más grandes, estructuras más gordas, patrimoniales más Por supuesto. estables y no tanto pues un autónomo pequeñito con un negocio digital que podía Genera trabajar X. desde cualquier sitio, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, aquí hay dos conceptos. Uno es, vamos a restringir un poco la entrada de personas y los que entren un poco de, lo que decías tú, un poco más de calidad, digamos. O sea, que gente que primero que venga, que
un compromiso con el país. Ujú. Para dejar 50.000 euros, pues hombre, pues ya es que mi compromiso con el país pues ya es más fuerte. Ujú. Restringís la entrada, por supuesto. ¿No? Emprendedores, es difícil un nuevo emprendedor que de repente digas, no, voy a Andorra, empiezo de cero a emprender y voy a dejar un depósito de 50.000. No, ya tienes que tener ya con un bagaje profesional ya importante Sí, señor. y con dinero también. ¿Vale? Y después lo que se busca, pues un poco más de calidad, que no venga, no, es que vengo a hacer un negocio de... No, Nosotros pues, también en fase 2, cuando salen de la gestoría, ¿no? El primer paso y viene hacia nosotros, también nosotros hemos notado, ¿no? Este ticket que sube esa persona que viene a residir aquí al país, aún es de mayor calidad, con mayor capacidad adquisitiva. Y de hecho el ticket medio de las operaciones ha subido. Ujú. Otra vez, o sea, bueno, todo esto va atado una cosa con la otra y se afirma que viene gente con mayor poder adquisitivo, con estructuras empresariales muy interesantes y de multinichos, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero que Sí. de nichos súper diversos que te puede incluso de una forma indirecta, y eso es bueno y es curioso, te genera un networking y un abanico de posibilidades de cruzar personas y así, que es increíble, que si lo viéramos hace 20 años bueno, vamos hacia atrás 20 años, yo no me imaginaría nunca poder encontrar en un espacio tan pequeño tanta gente multidisciplinar de sectores tan distintos, ¿no? Sí, sí, es lo Porque que ha creado. ahora de vez en cuando haces una visita y dice, a ver quién tengo delante. Mm. ¿Sabes? Y es guay escuchar por las historias que hay detrás. Sí, sí, es lo que ha provocado. Y volviendo un poco al tema de los Sí. cambios en la ley Omnibus, la parte migratoria también han incrementado los requisitos de acceso para los pasivos, que eran 600.000 euros, ahora los han incrementado, ¿vale? Hasta el 1.000.000 de euros, ¿no? Y 800.000 euros que tiene que ser en real estate. Claro, esto es una medida, vosotros sois del mundo inmobiliario, pero para mí esta, por ejemplo, así como otras, esta medida que ha hecho incrementar los precios en Andorra de alto standing, ¿no? Totalmente. Ha Porque hecho si eran pim, pum. 600, ahora son Pero es 800. que los propietarios te han dicho, que 800, sí, 200, mira, sube mi piso a 200.000 euros. Claro. ¿Qué me estás diciendo? Y Que eso es hay lo peor. pocos pisos a la Eso es lo venta. peor, que se vende. Sí, sí, sí. Es que, claro, es se que al final vende. la reflexión del propietario es que me estás diciendo, hay pocos pisos a la venta y ahora tú dices que mi piso, alguien que viene de fuera mínimo Es un problema de 800. oferta. Es que Pues lo que venga, nos está va, pasando es un vamos. problema de oferta. ¿Recordáis la pérdida de los 1.500 pisos en circulación que dijimos? Seguimos en los mismos números. Estamos en 1.500 inmuebles en circulación hoy en activo. Sí, sí, que esto... Y se tiene que purgar, ¿eh? De decir, pues si sacas A lo los que filtras. repetidos, a lo que filtras quedan menos. Mm. Pero el efecto de llamada ha sido mayor, de mayor calidad, y el producto es el mismo. Es decir, en circulación hay los 1.500 no sé qué, y va fluctuando pues 1.600 unos días y 1.400 muchos otros, pero un punto intermedio 1.500, Mm. y ahí se va tensionando aún más la cosa, aún más. La segunda parte de las medidas sería el tema de comercio, ¿no? Hemos hablado un poco de inmigración, Sí, señor. poco comercio y luego hay fiscalidad. A nivel comercio algunos cambios en la cual el gobierno, porque nos hemos dado cuenta que ahora van a montar un par o tres de supermercados grandes. Se ha dejado la potestad de poder aprobarlos o no, etcétera, porque claro, eso también, pregunta, ¿va a tensar los trabajadores que van a venir en grandes almacenes un poquito más el sector inmobiliario? Para determinado sector sí. Claro, pero el tema es, y esto lo hemos puesto varias veces encima de la mesa, ¿qué hacemos sector público? O sea, administración, ¿cómo generamos ese parque de vivienda pública? ¿O qué hacemos? Bueno, es que si no, no hay cabida. Desde mi punto de vista sí que se han estado haciendo cosas, incluso han montado el Instituto Andorrano de Habitatge, Sí, señor. en la cual centralizan estas políticas y las impulsan. Tienen unos pisos, por la información que tenemos, de unos 500 pisos los han llevado a... El tema aquí importante, y esto paso a Albert que tiene mucha más información que yo, que es sobre todo el tema de estos alquileres, ¿no? Porque podemos hablar de la compraventa. Pero ¿y qué pasa con los alquileres de la gente que vive en Andorra? Esto es importante. Los alquileres de la gente que vive en Andorra, hasta ahora, con los que tienen vivienda, vamos a decir, con contratos antiguos, ¿no? Lo tienen bloqueada la subida en menos IPC, ¿no? Ok, en Andorra los datos son que un 70% de la gente vive de alquiler. Sí. Hay 25.000 contratos de alquiler y 20.000 de ellos están con la legislación antigua. ¿Qué significa esto? Esto es muy, muy importante, porque podemos hablar de nuevos residentes, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa con la gente que vive aquí, no? Entonces, estos 20.000 nuevos contratos
¿cómo se van a desbloquear, ¿no, Albert? Bueno, pues correcto, Tiene Xavi. que Hemos salir la tenido... normativa, ¿no? Me parece de aquí poco. Saldrá este año. Que hasta ahora, desde el 2019, lo comentamos en el último podcast, han prorrogado todos los contratos prorrogados. Hasta el 2027. 27 es el año que viene. Tenemos 20.000, como decía, 20.000 contratos prorrogados con la antigua normativa. Que los propietarios no han podido subir el alquiler aunque los contratos ya estén vencidos. Esto es Totalmente. importante. Totalmente. Es que, bueno, están todos en renovaciones tácitas, ¿no? Correcto. Esto, la típica Exacto. cláusula que dice el contrato de decir si el inquilino o el propietario no se comunican que quieren rescindir, pues renovamos un año. Un año. ¿Qué pasa? Que para todos estos propietarios que tienen patrimonio, que tienen varios pisos, ya no les dejan, ¿no? Pues tener esa capacidad de rescisión o de subir el precio, como decías tú. Bueno, Albert, subir desde sí, subir sí. De 2019. hecho, sí. El IPC han dejado algún año, Sí, el no IPC, podían, sí, el IPC pero- se ha podido subir. Lo que no podían Totalmente. es rescindir. Ahora Hasta el año que viene. Totalmente. El pero año que ahora- viene se podrán rescindir estos Esta contratos. es la clave, ¿eh? El año que viene... ¿Qué va a 20.000 pasar? 20.000 pisos. Bueno, Pero, digues, Gerard, no, perdona, dime. simplemente que estos propietarios van a estar con la escopeta cargada en el 2027. Sí, pero no, porque No. yo creo que tú, Albert, nos puedes anticipar Exacto. ya Si cuál es puedes el rescindir un formato. contrato, pero si vuelves a firmar un nuevo contrato, Totalmente. tienes que conservar el precio y las condiciones de subida. Te dirán, vale, el año que viene podrás subir, según la antigüedad y en los metros cuadrados del piso, podrás subir hasta un 6% más el IPC. No habrá una desafección de todos los 20.000 pisos de repente en un solo ¿Y año. no crees Claro. que si hay la posibilidad de que no se firme un nuevo contrato y con esta casuística que estabas contando ahora, que este piso salte al mercado de compraventa y se tensione aún más los alquileres porque otra vez volvemos a intervenir el mercado y no me dejas hacer ni deshacer Pero yo- con lo que yo quiero? Pero, Gerard, yo creo que en el mundo en el real estate, ¿no? En Andorra, tenemos como dos mundos. Para mí, es dos conceptos. El nuevo residente y la especulación, perdón, la falta de oferta que existe. Entonces, al nuevo residente se le ofrecen, depende qué, oportunidades pues, más caras, etcétera, ¿no? Muy bien. Pero luego está la gente que vive en el país, en la Totalmente. cual el gobierno tiene que regular, y para mí ha hecho cosas, ¿no? Como el Instituto de Habitatge, una comisión también de Habitatge, que regula estas políticas, en la cual tiene que dotar de medidas para que la gente, esta falta de vivienda, no se vea afectado. Por eso hubo pues, el bloqueo de estos contratos que sean prorrogables. Ahora, ¿cómo existe esa desafección para este nicho de mercado, ¿no? Para la gente que vive Pero el aquí? tema es quién paga la fiesta, otra vez. Porque si es el privado otra vez que tiene que asumir, Eso es lo complicado. Ahí es donde- Ahora has dado en la clave. Lo complicado es Claro. cómo el privado asume que no puede subir, porque hay algunos privados que a lo mejor tienen ¿Qué una culpa hipoteca tengo? que no llegan. ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tiene él o Mm. qué culpa tiene el que vive en el país? Como hemos tenido una diferencia muy importante en cómo han subido los salarios al precio de las Totalmente, viviendas, eso es hay cierto. una completa desafectación de la Sí, que gente, de está decir, desafección. bueno, es que a mí como me suba el piso, Me tengo que ir. me tengo que ir. No, tengo y conocidos, no- amigos, gente que me dice, a mí como me suben el piso 300 euros, me tengo que ir del país. No puedo. Entonces, ¿quién va a trabajar aquí? Entonces, Es lo esa complicado, es lo complicado. eso es complicado por parte de la administración de coger las dos cuerdas, ¿no? Los pilotar, propietarios, de los propietarios y por parte de, que es el valor añadido, por parte de la gente que vive en el país, porque luego tensiona el que viene de fuera, que necesitamos inversión en este país, porque se necesita inversión como todos los países. Bueno. Ahí está la clave. Es que al final tenemos uno de los gobiernos que más está generando, ¿no? De prácticamente la historia de Andorra. O sea, al final toda esta ley de inversión extranjera, esta recaudación, todos estos grandes empresarios que han venido desde fuera, que ahora tributan aquí, no deja de ser dinero que está recibiendo el gobierno de Andorra. A partir de aquí hay que saber también jugar un poquito esas cartas, ¿no? Claro, el presupuesto del Estado andorrano en el 2019 era de 440 millones. El del 2020 se ha aprobado en 780, me parece, o casi 800 millones. Déu-n'hi-do. En 5 años Por dos. casi doblamos el Casi doblamos. presupuesto. ¿De dónde ha salido el dinero? Al- Bueno, el dinero de salida. Sí, sí, ya está sabemos claro dónde ha que- salido. O sea que tampoco podemos... Un amigo mío me decía, a ver si vamos a morir de éxito. Sí, es el tema es el contra, riesgo. contra qué alternativas, o sea, se tiene que cuidar el de aquí. Si es por la gente de afuera, seguro que no moriremos de éxito porque no tienen una alternativa, yo creo, fuerte encima de la mesa que conserve todo eso que decimos, pues,
buen entorno social, buen entorno natural, gastronomía, Seguridad, educación, seguridad. sí. Entonces en el país de los ciegos el rey es un tuerto, ¿no? En el sentido de que a nivel de como micropaís y con estas ventajas, que lo tenga todo, no, Dubái. Vete a Dubái. No se irán a Dubái, menos con la que está cayendo ahora, o es menos probable que se vaya gente del entorno próximo, evidentemente. Nosotros, ya te digo, detectamos que no solo vienen por un tema fiscal, sino vienen por todas esas cosas que Evidentemente. ofrecemos. Entonces, la normativa y ahora esta segunda ley, que es lo que estábamos hablando, lo que intenta es, pues eso, dar continuidad y dar más restricciones a la llegada para que tiene esa parte de la población andorrana, pues para protegerla. Y es lógico. Sí que es cierto, sí Bueno, que es cierto el tema. Yo creo que, disculpa que te he cortado, Sí. que el gobierno es como si estuviera cogiendo un trineo con renos e intentarlo frenarlo como pueda. Que ya le regalo yo la silla, porque tomar decisiones arriba no tiene que ser fácil, porque si no tocas un lado y lo perjudicas, tocas al otro y lo perjudicas. Entonces, buscar el equilibrio y tomar decisiones en estos momentos creo que no tiene que ser nada fácil. Eso sí. Porque, Xavi, aparte de estos cambios, antes estábamos comentando precisamente una cosa muy interesante, ¿no? Que era, bueno, que gobierno en este sentido ha cogido la objetividad del procedimiento de inversión extranjera y lo ha vuelto en un procedimiento subjetivo, ¿no? Entonces, explícanos un poquito, pues, este caso que Bueno, comentábamos antes de empezar la grabación, Auto que de decíamos, récord. Así como decíamos que la Sí, ley siguiendo un Omnibus, poquito ley Omnibus 2, ¿no? el hilo, ¿eh? El tema referente a la inmigración, el comercio y lo que es la fiscalidad, sí que ha habido un incremento en la llegada, porque yo para centrar el tema de la fiscalidad, el que viene a Andorra a comprar un piso ahora, un real estate de fuera, le cuesta un piso un 6 más un 4,5. 10,5. Sí, Sí, es que ya son estamos 10 y en medio. el ITP Y de como Cataluña. compras el segundo te ponen un 10. Sí. O sea, que nada que es barato comprar los pisos en Andorra. O sea, no será porque no hemos empezado a poner restricciones, dicho el tema de la Les ley Omnibus. compensamos. Ahora bien, el gobierno igualmente está tomando una serie de medidas que en normativa no nos quedan muy claras, que de hecho algún compañero había publicado algo por el LinkedIn y tal, ¿no? De la objetividad o subjetividad de abrir empresas en Andorra, ¿no? Tú antes, o se asesoraba, o decíamos, ostras, pues en otro podcast decíamos, es más barato constituir una SL para comprar un piso que no, porque te puedes ahorrar el rendimiento del alquiler y tal. Bueno, eso es un tema de retención, entonces te salía más a cuenta constituir una compañía en Andorra para comprar un inmueble. ¿Sí? Bueno, eso, asesoría, puro y duro. Hoy no. Hoy no, porque desde la administración no constituyen compañías que no tengan, bueno, que no aporten al país, decirlo así de alguna manera. De hecho, tenemos una denegación de una autorización de inversión extranjera, nosotros en el despacho, en la cual habla de que la no aportación de sustento económico puede derivar en que el gobierno no tenga una soberanía. O sea, el tema es que el gobierno, de forma, a lo mejor de un punto de vista más subjetivo, restringe, depende qué actividades en el país. Tiene dos puntos de vista. Por una parte, nuestra indefensión, decir, bueno, a ver, cliente, antes sí, ahora no, o sea, ya nos toca, es nuestro día a día, Pero Claro, es que al desde el que final- viene de fuera, ¿yo puedo montar una empresa de marketing digital ahora desde mi casa? Yo os digo que en base a lo que estamos recibiendo de denegación, no. Seguramente motivado por algunos generadores de contenido, infoproducto, etcétera, que a lo mejor desde Andorra hacen algún tipo de proclamas contra algún país del entorno. Claro. Esto sería probable que pasara así. Bueno, esto al final no está gustando nada, ¿no? A la administración, es decir, hostia, te estoy dejando venir aquí y desde aquí estás atacando otras ubicaciones. Y esto al final dices, hey, escucha, que al final Andorra no queremos, ¿no? No quiere la administración rollo, esa sí. etiqueta mala de decir, no solo estoy recaudando de estos nuevos residentes que dejan de pagarte a ti, como por ejemplo Estado español, sino que además desde aquí avasallar y no hago nada al respecto. Entonces, ¿crees que, entiendo por lo que dices, que esto podría ser una de las consecuencias o medidas que están tomando aquí desde el gobierno? Bueno, esto lo iremos viendo, pero los nuevos generadores de contenido, pues ya te digo, puede ser que la administración, no solo por esto, sino por otros temas,
pues pueda decir que esta actividad no se da de alta en Andorra, como puede ser a lo mejor los nuevos perfiles OnlyFans, no lo sé. No lo sabemos, aún no lo hemos, pero sí que nos ha pasado que nos han, pues eso, desestimado alguna inversión extranjera por la constitución de compañía por depende qué actividad. Claro, es que aquí en Andorra, una persona que se dedica a OnlyFans, ¿qué actividad empresarial tiene sobre el papel? ¿Vosotros lo sabéis esto, Xavi y Albert? Será como community manager, servicios de marketing digital. Sí, hay Nosotros no lo hacemos. No lo hacemos. Nosotros por política no lo estamos haciendo. Claro. Comunicación, bajo. Bueno, está claro que... No le interesa como es una reputación que el país no quiere residentes, gente discreta. Claro. País neutral. Al gente final que no- genere, gente de calidad. Claro, ¿no? o Que sea, es lo no- que viene a buscar esta... Es que yo me he encontrado aquí en Andorra, ¿no? Que al final, coño, hay los dos lados de esta persona que se dedica a la generación de contenido, que hay la persona que realmente tiene una comunidad coño, y monetiza esa comunidad y ha creado su empresa, hace sus cosas y todo. Y después hay muchos, por así decirlos, microinfluencers que llegaron a Andorra en un momento de, ostras, es que si yo hago el cambio, me pongo por cuenta propia y paso a tributar aquí en Andorra, solo con el beneficio que tendré sobre mi IRPF ya me da para alquilar un piso. Y precisamente muchos de estos micros influencers yo creo que han afectado también al mercado de alquiler, con lo cual, bueno, pues hay esta parte también, ¿no? De decir, hostia, vale, vamos, ¿no? Como gobierno a intentar regular toda esta parte que sea trabajo desde casa. Ok, trabajo desde casa, pero ¿qué hago, no? Sí, es así. Es poner restricciones a determinadas actividades económicas que no te lo dirán, ¿no? Pero ya sea por reputación, ya sea porque no aporta valor económico, porque a lo mejor no contratas personal, etcétera, pues te digan, se desestima que puedas constituirte tú esta actividad aquí. Bueno, pero es que porque además no aporta, para ¿no? vosotros es un problema porque tú al final, como empresario, esa gestión que tú vas a hacer hasta que no recibes la resolución, emites una factura. Te genera un coste, una persona que se encarga, una solicitud, Trabajo, etcétera, sí. etcétera, etcétera. Luego, claro, en el día a día lo vas gestionando, vas Claro, ¿no? cambiando Porque- la estrategia. Eso no nos preocupa porque al final es nuestro día a día, y además en el fiscal y en el pero- económico siempre tenemos que cambiar. Claro. Pero al cliente, Claro. ¿Qué seguridad le das? Sí, Claro, pero el tema era es una ese, ¿no? inseguridad Es donde jurídica. iba a decir, no, escucha, es que mira, yo te he planteado la creación de esta empresa o de este comercio en base a lo que dice la ley, pero la misma ley, por el otro lado, me están diciendo que como no estás creando estructura en Andorra ni aportando a nivel de país, no te dejan abrir la empresa. es así. Pues- es así. Cuando viene un cliente le decimos, bueno, hay que hacer una petición de autorización de inversión extranjera. Y les decimos, tenemos que contar quién eres, qué haces y qué quieres hacer en Andorra. Y después, ¿qué pasa? Hasta ahora las autorizaban todas. Claro. Ahora nos encontramos pues que no le van a autorizar todo. Bueno, es que has dicho algo muy, muy interesante al ver la pregunta de ¿qué quieres hacer en Andorra? ¿No? O sea, dentro del formulario de conocer a tu Exacto. cliente, esa Por pregunta antes supuestísimo. no era... Por Sí, supuestísimo. O sea, Te sí, lo a preguntaban, nivel de pero no le daban cliente, ¿no? importancia. Exacto. Voy a hacer esto. No, ahora te dicen, ¿cómo? Bueno, dentro de 18 meses tienes que demostrarme que lo has hecho. Pero aparte, ahora pero tenemos no. el problema a priori. Te dicen, no, es que no aportas valor añadido a la economía. No vas a crear realmente que nos hemos Pero encontrado. tampoco Toda hay la inversión tantos- extranjera ha sido Tampoco hay tantas vías de negocio aquí y tampoco tenemos industria, entonces... No, pero ellos Ojo, lo porque plantean desde tampoco un hay- punto de vista que aportes a la economía real Claro. andorrana. Ya. ¿Y eso Ya, qué ya. significa? Ya, pero ¿qué significa? Claro. ¿Eso qué significa? crear puestos de trabajo, Ya, pero... nuevas... Vale, y una, por ejemplo, y una patrimonial que se rija porque necesita una secretaria y un de esto para gestionar su No, patrimonio. tampoco. Ya. Hay que aportar valor Ya, y ya. algo distinto. Pero Te van a decir, es para una muy- patrimonial es igual, ya hay mucha gente que invierte en pisos, no necesitamos gente de fuera. Es este el concepto, no lo sabemos aún. Ya, pero ¿dónde está el termómetro? Que especulaciones. eso perjudica, porque en este caso en concreto, constituir una compañía andorrana por un no residente para comprar un inmueble o dos, esto, si tú lo alquilas, esto a nivel fiscal, pues por rendimientos del alquiler, pues salía más a cuenta hacerlo así, ¿vale? Ujú. Por un tema de cómo se lo imputaban en España o en cualquier territorio, esos rendimientos, ¿sí? Es que hay mucha Ahora nos gente dicen, que- no podéis hacerlo. Eso para mí sí que es una medida muy restrictiva, porque si quieres invertir en Andorra para alquiler, te sale más caro. Ujú. Claro. No la compra el inmueble, que sí,
ya era un 6, era un 3, ahora es un 6 primero, tal, sino que los propios rendimientos, cuando los clientes o los asesores de extranjeros se nos ponen en contacto para la constitución de compañía, decimos, bueno, es que ahora ya no puede. No, ya no puedes constituir una compañía en Andorra para comprar un inmueble cuando no eres residente. Claro. Entonces podemos empezar a considerar que esta ley Omnibus 2.0 sí que tiene afectación directa sobre lo que está pasando en el mercado. Para mí es otro nivel que lo que había en la primera. Para mí es otro nivel. Sí, ¿no? Sí, para mí sí. Hablaremos más adelante. ¿Habéis notado un bajón? Nosotros de momento no, ha entrado en solicitudes? vigor hace 3 semanas, ¿no? Sí, 2 sí, semanas. Es Dos, un poco pronto, pero bueno, podemos empezar a anticiparnos, ¿no? de cuáles creemos que son las consecuencias, pero antes, ¿de qué más habla esta ley Omnibus 2.0? Bueno, principalmente esos 3 puntos, Son estos 3 puntos, lo que hemos Xavi. repasado un poquito. Y Principalmente otra pregunta interesante sería, ¿y la transitoriedad? de la misma. Entre una y la dos. Bueno, hemos tenido algún caso. ¿Qué pasa? ¿Qué os ha pasado? Nos ha pasado de todo, Albert, de todo. Albert, Explícanos, de Albert, todo. eres No, una caja de es interesante sorpresas. porque también podemos hablar de la transitoriedad que nos hemos encontrado nosotros a nivel sí. inmobiliario. A pero nivel inmobiliario. Creo que es importante que la gente entienda, ¿no? De qué pasa, que nosotros hablamos de ley Omnibus 1 y es, venga, va, a partir del día que se aplica, nueva normativa. Ley Omnibus 2, a partir del día que se aplica, nueva normativa. Pero toda esta gente que está en procedimiento de una residencia, de una creación de una empresa, de la compra de un inmueble, se ve afectada por la parte de la transitoriedad de la ley, ¿no? Que es, para estas personas que están en procedimiento de, la ley les va a afectar así. Entonces, ¿cómo lo habéis sufrido vosotros? Bueno, a Porque nivel migratorio... haces cara de haberlo sufrido, ¿eh? Sí, Albert? sí, los que te encuentras cada caso. Voy con un cliente inglés precisamente, Sí. presentamos el dossier, pasiva, ¿no? una Una residencia pasiva, pasiva, con la antigua ley, todo correcto, el señor paga 50.000 de depósito, se compra un piso, seguro privado, todos los requisitos, lo entramos. Ahora nos dicen, no, es que cuando lo entraste no había cupo. ¿Cómo? Y claro, y ahora Pero te lo han entrado, ¿eh? te lo han entrado Ya, y pero se has sí, pagado. ya, no, ya. es que no se hubiera podido entrar. Ya, pero es tu culpa, no la mía. claro. Es tu culpa, no la mía. Claro. Nosotros tenemos una casuística que esto, a ver, como lo capeáis también, era un cliente que estaba justo, ya se había publicado en el BOPA la segunda Omnibus, pero a través de su gestoría, en la aplicación, en el aplicativo de gobierno, cuando tú entrabas la inversión extranjera, aún te seguía que podías entrar al 3%. Correcto. ¿Por qué? Porque no estaba aprobado el reglamento. Vale. O sea, se había y como el publicado- reglamento, se publicó la ley, pero no el reglamento no salió hasta esta semana, la semana pasada, Sí. ¿no? Y ahí me he perdido con los tiempos. Tenías que pagar ya el 6, pero no había la opción. ¿Y Porque el reglamento qué no pasa? estaba. Es el 6. O sea, toda esta gente que a Amigo, nivel la de, Sí. de la plataforma de gobierno para solicitar la inversión extranjera que le salía al 3, La ley lo que dice. la si ley se han- dice al 6 y es al Sí. 6. Que Y el ya gobierno no está. tenga actualizado y que le falte por el reglamento, pero la normativa en aplicación y en vigor es la que es. Qué bestia. Madre, Bueno, Esa es clara, Sí, es sí. así. Pero tenemos... y claro, es que vosotros habéis tenido el problema de la casuística esta, ¿no? De decir, ostras, se ha acabado el cupo antes de que salga la nueva ley y entiendo que ha habido un tren de clientes esperando para entrar la residencia increíble. Con lo cual, Bueno, no te dejaban coger ahora, ¿no? No te dejaban ni podías, coger no, nada. no había opción. Vamos a ver qué pasa cuando abren el nuevo cupo. No sé si toda esta Pues gente ahí a pegaros. aún están interesados. Pues Claro, que- es que cambia mucho las condiciones, ¿eh? Sobre todo en pasivas no tanto. Pasivas más o menos sí que cambia esto, pero un pasivo que el 50.000 sea depósito, sea un peaje, bueno, aún, pero un activo 50.000 ya son palabras mayores. Para los pero- nuevos, para que quede claro, ¿no? Los activos, para los nuevos residentes que quieren venir a montar empresas en Andorra y trabajar en Andorra y montar su negocio, ya activo sea por cuenta propia, ¿no? activo por cuenta propia, aquí la tasa de los 50.000, Va a doler. Eso Sí. duele. Eso duele porque para los nuevos empresarios, ¿no? Hay alguna ayuda, hay algún régimen especial, bastante difícil de temas De de conseguir. cumplirlo, pero esto sí que duele. Esto sí que duele. Ya, pero... Bueno, al final a lo Mm. mejor toca hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que esto es una reacción por parte de gobierno. Di, Xavi, que te veo... No, no, te cojo el guante porque... Y es No aquello empecéis a de cogeros que lo guantes, comes por el guante, favor, de que que me ponéis nervioso. Que lo comentamos, esto lo comentamos. ¿Cuántos queremos vivir en Andorra? Claro, Sí, sí. sí, sí. ¿Cuál es el plan?
Sí, ¿qué quiero ser de 150, mayor? 150. Sí, sí. ¿Quién quiero que venga, ¿no? También, o sea, en el momento en el que, o sea, tú fíjate, estamos hablando de que al final vosotros como gestoría estáis, entiendo que como leones esperando a que salgan los cupos para empezar a colocar clientes que podáis tener esperando. O sea, o mira, para no poneros a vosotros como ejemplo, tú te vas al Comú de la Massana, que es, Comú de la Massana fue el primero de Andorra a nivel urbanístico a poner una limitación por metros cuadrados construidos al año. Y eso al final lo único que ha generado un poquito es especulación. O sea, del 1 de enero al 30 de enero ya le regalo yo al funcionario que le toque estar trabajando Ya en el ves, Comú de la Massana, va porque a eso estar tiene que ser fichando una locura. O sea, en cuestión de 3 semanas se acaba el cupo para todo el año. para todo el año. Es que como país, a todos los efectos, somos pues, la más guapa de la zona De la zona, y sí, sí. la gente quiere venir. Sí, sí, Y quiere hay bailar que, con y hay que nosotros, regular. ¿no? Quiere bailar y quiere hacerlo Está todo con claro, nosotros, está claro. claro. Bueno, y al final esto hace que, mira, tengo el caso de un cliente que yo el otro día se lo decía a Gerard, o sea, yo me entraban ganas de llorar, de decir, tío, un propietario de una casa, ¿vale? Que tenía pues la posibilidad de una gente que se lo compraba en 7 millones de euros, ¿vale? De esos 7 millones de euros, una plusvalua, se paga, se tiene que hacer lo que convenga hacer en el momento de hacer la venta. Pero la frustración de decir, hostia, Ostras, qué heavy, sí, ya me quiero acuerdo. comprar algo por 4 millones de euros Y no, y no tengo no nada. tengo nada. Nada. O sea, Ya al contado, ¿eh? O sea, de Sí, No decir, es un problema de especulación, es que no hay oferta. no hay oferta, no hay oferta, No hay ¿no? oferta Pero- para todos los que quieren Pero venir, por lo tanto, entonces, exceso de demanda. las administraciones siguen regulando el urbanismo. Salía antes de ayer que los pequeños propietarios y medianos propietarios de Canillo se quieren comer al cónsul por la modificación del POUP. Crea distorsiones y crea este tipo distorsiones. de varios puntos de vista y es lo ¿Hace complicado. falta oferta? Señores, dejemos. Bueno, yo Es creo que que... pero dejemos- y sí que el dejemos Canillo de no quiere hacer. llegar a, yo qué sé, a los 10.000 habitantes, Canillo. Pues Claro, hasta ya, no se pero- llega ahí fuera. Totalmente. Igual no quiere. Totalmente. Pero ojo, eso hay que para mí hay que entonces, dejarlo claro. que el piso de 2 habitaciones te cueste 800.000 euros en Canillo, tendrá sentido. Porque si yo al final, como parroquia con acceso a pistas, con buenos comercios, con la reforma que se está haciendo ahora en el pueblo, que le han puesto un tobogán al Palau de Gel y todas estas cosas, es que es el ticket que te va Es que a lo mejor, a tocar aparte pagar. de ser la guapa de la discoteca, nos estamos poniendo aún más guapas. Exacto. Es Ese que, es el tema. es que todas nos ponen, Sí, sí, sí. porque encima de lo de Oriente Medio, pues a ver si vamos a tener aún más llamada. Y las cosas están aún más tensionadas en los colaterales, Ves mucho las noticias. tanto en España como en Francia. Nada, Aún, eso aún sí. estamos más guapas. O sea, Es el así. tema es interesante. Sí, sí. El tema se pone aún más interesante. Da- Es así. Problema de oferta. Para mí pasa por Mm. agilizar los trámites urbanísticos y de la administración, para mí, eso, si ahora se tarda en la licencia, en la construcción, ahora cuántas promociones nuevas tenemos que están casi todas vendidas. Barbaridades. Casi todas. Casi. Pero hay que construirlo, hay que pedir licencias, administración local, administración pública, medio ambiente, etcétera. Que- Eso es un trámite, para mí agilización, eso para mí es súper importante, y mucha más oferta. ¿Cómo hacemos Pero- más oferta? Yo creo, aquí señores, y es un tema de lo que se está haciendo, o sea, ya nos va bien ponernos restrictivos, de decir, hey, vamos a empezar a controlar quién entra, quién no entra y al ticket al que entra, ¿no? O sea, estoy de acuerdo Eso de es lo decir, que hey, ha hecho. escucha, aportas, llegas, no No aportas, aportas. escucha, pues media vuelta y a tu casa, o sea, es como se tiene que poner el país ahora mismo, ¿no? Pero todo esto para decir que luego tiene que haber un sentido de un plan de crecimiento. Es decir, si yo quiero o mi plan es que Andorra pueda crecer hasta las 110.000 personas, lo que tengo clarísimo es que con estas carreteras por las que es imposible circular a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde o a las 7 de la tarde, o ya prácticamente a cualquier hora del día, no podemos llegar a crecer. O con el hospital que tenemos, o con Sí. otros múltiples servicios que ya empezamos a ver Que están que van tensionados. con el agua al cuello, con lo cual para mí tiene sentido también ponerse guapos, pero con sentido, ¿no? De decir, hostia, ¿y qué voy a hacer luego para seguir siendo guapo? Para que no sea un problema para la gente que está Seguimos aquí. viviendo, yo creo, un atropellamiento de crecimiento que no se lo esperaba nadie. De decir, ha sido ¡pum! Y nos ha pillado todo en pelotas. Decía un amigo nuestro, también colaborador del despacho, en la cual nos decía, es que a lo mejor el captar nuevos residentes va a empeorar nuestra calidad de vida. Y habla de accesos, hospitales, carreteras, etcétera, ¿no?
Entonces, para mí esa reflexión es muy importante. ¿Qué queremos hacer de mayor, no? Que lo decía. Para mí es importante decir, hasta aquí. Antes de ponernos a debatir, Xavi, si os parece, me gustaría dejarle claro a la audiencia que en la descripción de este vídeo van a tener precisamente pues, un link donde poder descargar un PDF en el cual se apreciará perfectamente, ¿no? Pues, cuáles son las diferencias reales entre Ley 1 y Ley 2, por si hay dudas y que quede aún más claro. Así que nada, dicho esto, señores, ¿qué pasa con Andorra? ¿Dónde vamos o dónde nos O va una encontraremos? ley Omnibus 3, ¿no? Sí, O va exacto. una ómnibus. Pues a nivel de dónde vamos y qué vamos a hacer de mayores o qué queremos ser, veremos si hay una ley Omnibus 3. Yo creo que no. Yo creo pueden haber a lo mejor alguna otra restricción o algún tema en concreto a detallar, ¿no? Pero yo creo que esta normativa sí que restringirá un poquito más la demanda de fuera. Creo que sí que ha habido una reflexión. A lo mejor no lo han dicho de que no queremos crecer tanto, porque si no, no habría tantas o no habría estas restricciones. ¿Y a dónde vamos? Pues yo creo que seguimos, ahora estamos restringiendo, por lo tanto, los que estemos aquí continuará incrementándose lo que es el incremento, tanto sea de variables macroeconómicas como el incremento de Producto Interior Bruto, porque seguimos siendo para mí la guapa de la discoteca, ¿no? Este es un poco el concepto. ¿Cómo lo regularemos? Pues lo iremos viendo. Veremos. Bueno, a ver, al final yo creo que hay una cosa que puede ser un factor clave de lo que vaya a pasar en Andorra en los próximos años, que es las elecciones generales que tenemos el año que viene. Es un game changer. Y esto puede ser yo creo que puede ser un game changer y un game changer que pueda un poquito pues hacer torcer la balanza más hacia un lado o hacia otro. Yo te soy sincero, yo vivo con miedo a las elecciones de lo que pueda suceder el año que viene. Bueno, claro, además tenemos ahí un tema bastante importante, que es el acuerdo de la Unión Europea, ¿no? Bueno, iremos viendo. Hemos abierto ahí. Sí que es cierto que en estos próximos meses se tiene que decidir también cómo encabimos a toda esta parte de la población con la que compartimos el día a día todos, cómo la encabimos, cómo esa gente que tal vez se les acaba el contrato, cómo pueden convivir aquí y que no, como tú mencionabas anteriormente, que se tengan que ir. No se tiene que encontrar un hueco para la gente de aquí. O sea, no se puede crear rechazo y es muy triste que una persona que ha nacido aquí, ha vivido aquí, tenga que coger sus maletas y tenga que irse. Entonces... La gente tiene que participar del éxito que ha tenido el país. Y mucha gente, la mayoría de la gente, yo diría, quizás no se siente partícipe de este éxito, ve que todo funciona, pero en su día a día, pues ve que no evoluciona, al revés, va un poco va peor, aún le ponen más difícil las cosas. Sí, y es que al final hay cosas que no se cuentan, ¿no? Que es, sí, estoy en prórroga en un contrato de alquiler desde 2000 y algo, ya inquilino, pero tú sabes que si el piso lo compra alguien que reclama el piso para primera residencia y tú estás en prórroga, te puede decir que no te renueva y que tú vas a tener que dejar el piso. Es que eso también, o sea, es un miedo que genera y lo que tú decías, ¿no? Que la gente no se siente que esté formando parte del éxito que está teniendo Andorra como país. Y de hecho, mira, Gerard ha hablado mucho sobre Medio Oriente, Dubái como ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo que cada uno haga lo que quiera, pero sí que es verdad que salvando las distancias, porque al final la capitalización que tiene un lugar como es Emiratos Árabes, gracias a su producto, ¿no? Ha permitido que los emiratís, como personas que viven en un entorno que no deja de crecer, son los primeros beneficiados con ayudas a la hora de pedir una hipoteca, no tienen que pagar, no sé si la factura de la luz tampoco la pagan los emiratís, o con el acceso a la universidad no tienen que pagar estudios, o las empresas que vienen de fuera tienen que estar obligadas a contratar mínimo un X% de personas que sean de nacionalidad emiratí, o sea, un poquito pues siguiendo en la línea de lo que tú decías, ¿no? Que entiendo esa frustración de la gente que pueda ser de aquí, que diga, coño, si es que aquí todo el mundo gana dinero, a todo el mundo le va bien, menos a todo el mí, mundo está de fiesta y a mí no me han invitado en la fiesta, al revés. Tengo que yo recoger los restos de la fiesta. Sí. Me tengo que recoger. Bueno, es un problema de convivencia que tenemos aquí en Andorra ahora mismo. Yo creo que en el futuro lo que más va a influir en Andorra es la coyuntura económica.
internacional, ¿eh? Sí, está claro. O sea, al Puede- final siempre... A ver qué pasa ahora con este nuevo frente que tenemos ahí en Oriente Medio, el precio del petróleo, hay mucha Pero incertidumbre. siempre puede haber un microclima, ¿no? De Es muy decir difícil. que exista y seamos la más guapa del barrio. Está todo interconectado, es muy difícil vivir Bueno, así veremos. independientemente. Ya. Veremos a ver. Yo creo que tú lo dices más de que con todo lo que está pasando aún cogemos más valor y somos más atractivos para que venga la gente de fuera. Es que no hay mucha alternativa a una redonda coherente. Es decir, si no tengo Andorra encima de la mesa, Ujú. ¿qué hay? ¿Qué hay? O sea, que todo el paquete sea beneficioso, ¿no? Mm. Que me compense irme. Ok, seguro que hay habrá otras ubicaciones que para nivel fiscal, chapó. Ya, pero tú has visto lo que tenemos. Ellos no lo ven porque están detrás de las cámaras, pero todo lo que tenemos ahí, todo lo que tenemos aquí, esto vale su peso en oro. Entonces, y los restaurantes que tenemos por aquí y los centros educacionales. Sí, ha habido Bueno, ha habido un cambio brutal, ¿no? Sí. La reflexión conjunta, yo creo que toca una reflexión conjunta del plan aquel de cuántos queremos ser y de qué manera. Y si además podemos redistribuir los recursos, como dice Albert, de formar parte de que la gente también forme parte del éxito, De pues ese éxito. sería genial. Yo creo que esta es la clave Sí. a nivel Yo, país. yo está creo que es claro. el momento Porque al país final para queremos hacer que esto. nuestros hijos estén aquí, vivan aquí y sea con pasaporte andorrano, como nos pasa, o con residencia, que estén de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, Este que es haya un poco unos mínimos, ¿no? O sea, yo creo que el reto es encontrar el equilibrio entre la gente que tiene que dar servicio a toda esta otra parte que está generando éxito y que necesita comprar en el supermercado, ir al restaurante, limpiar su casa y los 50.000 oficios que no puedan, bueno, que se están viendo afectados, de decir, hostias, que este salario no me llega para esto. Pero como decía hecho, Josh, importante, ¿eh? Las elecciones próximas. hombre, yo Porque creo además se que junta el desbloqueo de los alquileres, Con esto, casi, por eso, con por las eso. elecciones, con Europa. O sea, lo tenemos, el año que viene va a ser bastante Bueno, entretenido. al una final, coctelera peligrosa. todo esto es una coctelera de publicidad para cualquier persona que se posicione al cargo, ¿no? De decir, hostia, el descongelamiento los vamos a gestionar así, la inversión extranjera así, y el tal, bueno, es ir tirando un poquillo toda esta problemática hasta 2027, donde veremos qué pasa. Pero yo tengo clarísimo, ¿eh? O sea, yo creo que 2026 va a ser aún peor que 2025 en cuanto a cantidad de oferta, en cuanto a subida de precios y al mismo tiempo un reto para nosotros para poder encontrar propiedades para vender, porque al final es lo que veníamos hablando, ¿no? O sea, todas estas medidas que se están poniendo para frenar un poquito la construcción, para controlar quién viene de fuera, para subir el ticket de la persona que viene, etcétera, 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 no dejan de tener como consecuencia que precisamente este ticket cada vez sea Más alto. más alto, ¿no? Incluso, o sea, yo que sé, hay muchos propietarios de terrenos con permiso y con licencia que dicen, sí, es que aquí ahora hay moratoria y no se puede construir, pero que yo tengo una licencia para construir. ¿Quieres levantarlo? Pasa por caja. ¿Cómo vas a conseguir que se construya un producto competitivo si estamos generando nosotros esa subida de precios interna? Con lo cual yo creo que con la poca oferta que hay, la poca que va a haber porque se está construyendo mucho, pero son proyectos de hace 2-3 años que van a salir al mercado el año que viene o el otro, pero ahora tampoco se está empezando mucha cosa desde cero, pues bueno, no deja de ser el mantener ese hype de decir, hostias, que ir a Andorra significa escasez, con lo cual si encuentro algo y me lo puedo permitir, ¡Pam! compro. Así es. Sí, Sí. Estoy completamente de acuerdo. Seguimos vendiendo propiedades sin enseñarlas. Y Es que eso Gerard es muy bueno también, ¿eh? No yo, pero hay No, gente o del sea, despacho en este caso. Sí, esta no, semana, que sí, coño, pero que te lo digo en en serio. este caso, cogiendo lo que decía Josh, ¿no? Si hay un buen producto y está a precio y hay un buen vendedor detrás, esta escasez sigue, o sea, sigue provocando que haya gente que compre sin estar ni en el país. O sea, imagina que es que, ojo, no estamos comprando unos zapatos. Y hay gente que transacciona 400, 500, 600 sin ver el piso. A través de unos vídeos, a través de contarle la ubicación y a través de... Bueno, Y ya nos veremos en el notario. sí. Es que el miedo es grande, o sea, la lectura es esa, ¿no? Es decir, la gente tiene tanto miedo con lo que está pasando fuera
que les empieza a dar igual comprar un piso con un contrato del 2008 que dé un 1,5%. El tema es, dejo esta propiedad comprada, yo ¿La ya dejo tengo un atada? pie metido en Andorra, a partir de aquí, si pasa algo, ey, ya está, estoy allí. Sí, sí. Entonces, bueno, veremos hacia dónde vamos este año hasta las elecciones del 2027 y no sé si Xavi y Albert queréis añadir alguna cosita más especulativa, destructiva, aportación de valor, llamarlo No. como queráis. A ver, también a ver, que no todo es especulación y todo es inversión extranjera. El año pasado el 75% de las transacciones inmobiliarias fueron realizadas por residentes. Igual nuevos residentes, ¿eh? Y de menos de 3 años. Pero de Qué bien residentes. pintada está la pero zona. es que los Residentes. datos tienen esto. Sí, sí, Que, sí. bueno, el 75% ha sido de residentes, ya, Como pero decía ¿qué Josh, residentes? porque Josh decía, y lo decía en anteriores capítulos, el monstruo ya está en casa. De Bueno, sí, o sea, decir, quieres echar al inversor cuando al inversor ya lo tienes en casa, ¿no? Sí, ¿Qué sí. estás diciendo? Que hasta que no lleves 3 años viviendo aquí tendrás que pagar la inversión extranjera, vale, pero es que ¿sabéis cuánta gente está saliendo al mercado este año que ya lleva los 3 años viviendo en Andorra o la que va a salir y están el año pegando, y están que pegando viene? plusvaluas, ¿eh? Sí, sí, Y están pegando plusvaluas. Es así. es así, bestia. es así. Entonces, no, bueno, es un poquito pues contar las consecuencias, intentar que la gente pues sea más consciente de lo que está pasando a su alrededor, que no todo va de hacer A o B, hay muchos matices de por medio que yo creo que se tienen que entender. Y por ir haciendo un resumen, pues es eso, ¿no? Tenemos una serie de grises, tenemos que ver cómo pivotamos a través de la ley Omnibus 2.0, que es lo que acaba pasando, aunque creo que todos tenemos bastante claro hacia dónde vamos. Y nada, lo ideal sería pues a lo mejor podernos sentar en unos meses, volver a hablar de esta consecuencia, ¿no? A lo mejor antes del verano para ver pues con la apertura, perdón, de los cupos y esta aplicación de la ley, en qué momento nos encontramos y si estas expectativas que estamos nosotros comentando son las que se acaban cumpliendo. Las Así- dos anteriores las hemos acertado. Sí, Ahora es vamos, bestia, pero sí, vamos a por este tercer... esta restricción. Sí. A ver qué pasa. Así Genial. que nada, pues Albert, Xavi, gracias Un placer. de nuevo por venir. Gracias a Gerard, vosotros. A tope, seguimos trabajando. Nada, chicos, espero que este capítulo de Lab Talks con la nueva ley Omnibus os haya parecido interesante. Al final es eso, no nos dedicamos ninguno de nosotros a la creación de contenido de forma directa, pero sí que nos gusta pues aportar nuestro grano de arena entendiendo de nuestro sector qué está pasando aquí en Andorra. Así que lo dicho, nos vemos en el próximo capítulo y seguimos viendo qué es lo que pasa en este país tan especial y tan bonito al mismo tiempo. Hasta la próxima.